con la parte de temperatura y dilatación. Con el docente ya lo han debido poder abarcar. Conmigo, como siempre, vamos a hacer un repaso sencillo. Aquí tenemos las escalas, la de Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine y la de Reaumur. Todas estas escalas ya las deben conocer por el curso prefacultativo o incluso creo que en química ciencia se lleva, ¿no? Bien, así que lo importante para estas escalas es tener esta fórmula de conocimiento que nos puede hacer un cambio de unidades, así decirlo, un cambio de variable de temperatura en función a qué escala de temperatura requiramos. Por ejemplo, el cero absoluto se considera como cuando las partículas subatómicas en un cuerpo ya no están vibrando, porque en todo momento las partículas al aumentar la temperatura van comenzando a vibrar más y según eso definimos cómo se van dilatando y se van separando. Por ejemplo, en este caso ahorita vamos a ver esto con más detalle. Bien, entonces la ecuación de dilatación lineal, que no es la única, pero es la que comúnmente se utiliza, es la de la longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación. Esto depende mucho del material y la variación de temperatura, desde nuestra temperatura inicial a la final. Eso ya depende si nuestra temperatura final puede ser 100 y nuestra temperatura inicial puede ser 50. En ese caso, la dilatación es que está haciendo incrementar la longitud de nuestra barra, digamos, en este caso. Caso contrario, si va de la temperatura final que sea 50 y la inicial es 100, obviamente se va a disminuir la longitud porque está disminuyendo la temperatura. Es muy importante considerar esto, lo de la dilatación lineal, porque me imagino que han de vivir en, no sé si en este caso como es del ferrocarril, siempre hay una abertura de separación. También pueden ver esto en las pasarelas que van o en los puentes, igual van a haber una separación. Esto se considera para que en un futuro, si por ejemplo tenemos así ese esquema ahorita, en un futuro si se dilata y la temperatura aumenta mucho, puede hacer que estos se vaya deformando de peor manera. Y si pasa un tren por aquí, obviamente puede que incluso que llegue a volcarse. Por eso es muy importante considerar estas juntas de dilatación. Al igual que en los puentes puede haber una eh, mala unión en nuestras estructuras y ese puede colapsar. Así que tiene bastantes aplicaciones, incluso lo de los termómetros es igual, es algo muy obvio, el termómetro de mercurio, ¿no? Bien, entonces, como les he dicho, no es el único tipo de dilatación, pero sí es el más común, el que más se considera. Existe la dilatación lineal, aumenta su longitud, dilatación superficial, aumenta la superficie y dilatación cúbica. En esta parte, si les dicen el coeficiente de dilatación lineal, ya lo deben conocer, es alfa, ¿no? Ahí mismo está. En caso de que consideren dilatación superficial, aquí pueden ver beta, pero beta es directamente 2 veces alfa. Entonces, con esa aclaración, para la dilatación cúbica, generalmente se representa con lambda, su coeficiente de dilatación volumétrica, y va a ser 3 veces alfa. Eso tenemos que considerar mucho, porque en caso de que en laboratorio siempre se obtiene el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, como ya tenemos, digamos, el coeficiente de dilatación lineal del hierro, ya podemos, de la dilatación lineal del hierro, ya vamos a poder tener el coeficiente de dilatación superficial y el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿ya? Es igual, tal vez ya lo han visto, les estoy haciendo recordar. Bien, entonces en aquí ya nos habla más de la dilatación volumétrica. Generalmente lo que van a ver es
o les digo que le den más importancia es a la dilatación lineal, luego a la volumétrica y finalmente a la superficial, ¿ya? Bien, entonces, como les he dicho, cuando se aumenta la temperatura, en este caso estamos incrementando, nuestras partículas generalmente están juntitas. Igual vibran, aunque no parezca, están vibrando. Hay un pequeño espacio de separación entre las partículas. Y cuando se va aumentando la temperatura, estas van vibrando más, con más intensidad. Entonces, como van vibrando más, se van separando entre partículas subatómicas. Entonces, como va pasando eso, obviamente va a ir incrementando la longitud del cuerpo al cual estamos estudiando. Hasta ahí no tienen dudas, ¿no, chicos? Algo que tengan. Ya no. En el video también que les he pasado, igual daba una explicación de la dilatación, así que igual yo creo que les ha servido. El ingeniero me ha recomendado que hagamos un ejercicio de escalas de temperatura, porque pues, es posible que entre en su examen, así que mejor es prevenir, ¿no? Bueno, él me dijo eso. Bien, entonces nos dice que se tiene un termómetro chino con una escala arbitraria X. Aquí tenemos la escala X, que registra 300 X para la temperatura de evolución normal. Entonces, como la escala de Kelvin es 373 los 100 grados Celsius, los 300 X va a ser el equivalente a los 373 Kelvin. Si este termómetro especifica que a una variación de 8 Kelvin le corresponde una variación de 12 X. Esa es una relación que nos está dando. Determinar la temperatura en la que coinciden ambas escalas termométricas. Entonces, como recomendación inicial, tendríamos que determinar el valor al cual es igual 273 Kelvin en la escala X. Entonces, eso tenemos que determinar inicialmente. Como vamos a determinar eso, va a ser la variación de la temperatura en la escala, en este caso es Kelvin, es igual a los 373 menos los 273. Estamos determinando qué diferencia hay entre el punto de ebullición y entre el punto de congelamiento. Esto nos va a dar obviamente los 100 Kelvin. ¿Ya? Ya tenemos cuánto equivale la variación entre esos dos valores. Entonces tenemos que relacionar con la parte de aquí. Entonces decimos la variación de nuestra temperatura en la escala X va a ser igual. Tendría que ser igual a los 100 Kelvin, ¿verdad? Pero para este caso no queremos en la misma escala. ¿Por qué me voy a eso? A que sea igual a los 100 Kelvin con esta parte superior. Porque esta parte de aquí, la que le estoy señalando, tiene que equivaler a la variación de esta parte, pero con sus diferentes valores de escala, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos con eso? Vamos a relacionar con la variación de 8 Kelvin. Entonces, 8 Kelvin tiene que ser igual a los 12X. Aquí ya vamos a tener un valor Kelvin con Kelvin. Entonces, nos va a quedar 12 octavos, que eso es 6 cuartos, 3 medios. 3 medios por 100 es 150. Entonces nos va a quedar 150 de X. Entonces ahí ya podemos ver cuánto es la variación de la temperatura en la escala X comparando con la variación de temperatura de la escala Kelvin. Entonces volvemos a señalar a la variación de la temperatura en la escala X, que va a ser igual a los 300 que está del punto de ebullición, menos la temperatura inicial, la vamos a llamar, que va a ser la que corresponde a la de congelamiento, a los 0 grados. Como ya tenemos el valor de la variación de la temperatura en X, vamos a reemplazar 150 es igual a 300 menos la temperatura inicial. Esto nos va a dar 150.
de X. Entonces ahí ya tenemos un resultado parcial que lo vamos a señalar y lo vamos a colocar en nuestra escala de aquí. Esto corresponde a un valor de 150. Ya tenemos los valores que corresponden al punto de ebullición y al punto de congelamiento. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es definir a qué temperatura coinciden ambas escalas termométricas. Eso no implica de que como están compartiendo los intervalos de 300, 150, 373 y 273, que puede ser dentro de este intervalo, ¿no? No significa que siempre va a dar ahí. Puede ser una extrapolación que vamos a realizar y nos salga mayor o incluso menor el valor. Así que eso no se confíen que un valor sí o sí les tiene que salir dentro de los valores que ya han definido de 350 y 373 y 273. ¿Ya? Bien, entonces para eso, para determinar, ahora sí, tenemos que colocar la fórmula de interpolación. ¿Alguien recuerda? ¿Algún voluntario? La fórmula para igualar las dos escalas, Auxi. Sí, la fórmula de interpolación. Es básicamente la de interpolación. Bueno, me acuerdo que, bueno, el profe nos decían que teníamos que hacer una línea en el medio de las dos escalas, colocar las letras de las escalas K y X y primero en el numerador restar lo que era la diferencia entre K menos la temperatura inicial, o sea, K menos 273 y abajo la temperatura de ebullición sobre menos la temperatura de fusión. O sea, hacer Ya, 373 menos 273 y hacer lo mismo con la otra sí, escala. está bien. Tu número o tu nombre, Y bueno, Alejandro Vázquez. No tengo número. Alejandro Vázquez. Vargas. No, Vázquez, Vázquez. A SZ. Vázquez, ya, Sí. gracias, Alejandro. Sí, está correcto lo que has dicho. Directamente, como dice el compañero, se hace una diferencia entre escalas. Por ejemplo, el punto de ebullición menos el punto de congelamiento. 373 menos los 273. La parte de abajo tenemos que comparar con la de la otra escala. Los 300x menos los 150, que es la de punto de congelamiento. Es igual. Queremos determinar el K y el X. Ahorita vamos a definir con respecto a esas variables, luego vamos a igualarlas para que nos dé lo mismo. 373 menos K sobre 300 menos X. Bien, entonces aquí ya tenemos una fórmula. Lo que tenemos que hacer es igualar. Queremos que la temperatura de K, que es la que nos va a salir, sea igual a la de X. Así que un voluntario que lo meta a la calculadora y me dicte el valor de K es igual a X y el valor, por favor. Sale 519. Ya, 519. ¿Eres el mismo? Sí, ¿no? Sí, sí, el mismo. Vázquez. Ya, Vázquez. Ya, aquí ya tenemos el valor final que nos ha salido ya de resultado. No estoy colocando las unidades porque directamente es respecto a la escala de Kelvin y a la escala de X que tenemos, ¿no? Como les he dicho, esta es como una ecuación de la recta, también lo pueden asimilar, ¿no? O una fórmula de interpolación. Y el valor nos va a salir en este caso superior a los 373 y 300, y en ese punto se van a encontrar más arriba, ¿no? En la escala, y en ese punto van a ser iguales. Bien, si no tienen dudas de este ejercicio, me voy a pasar al siguiente. Bien, aquí ya tenemos un ejercicio de dilatación. Repasen por si acaso lo de escalas de temperatura, que generalmente eso sabe ser un poquito lo complicado con una escala arbitraria, ¿no? Porque las demás es solo factor de conversión. Bien, aquí nos dice un aro circular de alambre de hierro de radio 1 metro se cruza por un diámetro de alambre de cobre soldado al aro. Seguirá siendo circular el aro al calentarlo de 0 a 100 grados centígrados. Calcule las nuevas longitudes de los alambres. Bien, entonces para este caso
nos está preguntando, ¿seguirá siendo circular el aro? Es casi improbable, ¿no? Porque nos dice que está soldado al aro. En caso de que solo esté colocado, tal vez la deformación no afecta mucho, pero ahorita vamos a ver con los cálculos. Bien, entonces, tenemos un caso inicial en el cual la longitud del el perímetro, en aquí solo tienen que considerar la parte, ay, perdón, tienen que considerar la parte del perímetro, ese es el aro, no es una superficie como lo está mostrando en el dibujo, ¿ya? Así que solo es un aro, tenemos que determinar el perímetro del hierro es igual a, como es una parte, un aro circular, es 2pi por el radio, ¿no? En este caso, nuestro perímetro del hierro directamente va a ser 2pi, porque el radio es 1. 2pi y la unidad, siempre coloque 2pi metros, ¿no? Entonces, esa es la longitud inicial, la del perímetro. Y ahora la del alambre, del cobre. Entonces, la longitud del cobre, en este caso, va a ser igual. Longitud del cobre va a ser 2 metros. ¿Qué tenemos ahí de valor? Bien, esos son los datos iniciales que nos dan. Nos dan también el coeficiente de dilatación lineal del hierro y del cobre. Entonces, según eso, tenemos que analizar que al calentarlo de 0 a 100 grados centígrados, ¿cuánto va a ser nuestra variación de temperatura? Entonces, delta T, tenemos que considerar igual los signos. Va a llegar de 0 a 100, entonces la final es de 100 menos la inicial de 0. Muy importante que consideren bien si está incrementando la temperatura o disminuyendo, porque según eso van a notar si la longitud está aumentando o está disminuyendo, porque les va a dar en el signo de la variación de temperatura. Entonces aquí directamente delta T es igual a los 100 grados centígrados. Bien, ahí ya tenemos definido eso también. Vamos a determinar las longitudes finales del perímetro de hierro y la longitud del cobre. Entonces la formulita nos acordamos, es la longitud final, es igual a la longitud inicial, 1 más alfa delta T. Reemplazando para los que queremos, primero del perímetro, que igual es longitud obviamente. Vamos a decir perímetro final de el hierro es igual al perímetro, bueno, a la longitud inicial que es el perímetro, va a ser 2pi por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, en este caso del hierro, va a ser 12 por 10 a la menos 6 por la variación de temperatura que es 100 grados centígrados. Entonces el perímetro final de nuestro hierro, ¿a cuánto es igual? 6,29 6,29. metros. Tu número 4. 4. Ya, gracias. Ya, entonces ahí tenemos la longitud del perímetro, cómo se está incrementando, que ha partido de 2pi y tiene ahora 6,29. Ahora podemos determinar cuál es la longitud del diámetro para poder relacionarlo al final con la longitud del cobre. Entonces, el perímetro final de nuestro hierro, del hierro es igual a pi por diámetro, ¿no? O también puede ser 2pi el radio, ¿no? Entonces, el diámetro que nos va a resultar del hierro, diámetro del hierro, es igual a, en este caso va a ser 6,29
sobre pi. ¿Esto cuánto da? 2,0024. 2,0024, ¿no? Sí, Ya, 2,0024. Aquí abajo lo colocaremos. Ya, ¿tu número cuál es? número 8. Ya. 2,0024. Vamos a colocarlo con 4. En dilatación traten igual de manejar. Si les salen dos ceros, traten de manejar 4 decimales o algo así, porque la variación a veces es muy pequeña. Y entonces ese es el diámetro del hierro, obviamente de nuestro caso final. Ahorita solo hemos analizado el hierro, ¿no? Este es el final, ¿ya? ¿Por qué estamos determinando eso? Teníamos el aro de hierro circular. En este caso va a incrementar su diámetro, ¿no? Como está incrementando, vamos a poder determinar si el diámetro que tiene y el que se dilate del cobre va a hacer que varíe o va a ser igual para poder deformar nuestro aro, ¿no? Así que ahora tenemos que analizar la parte de nuestro cobre. Listo. Entonces esto ya no nos sirve por el momento. Lo que tenemos que hacer ahora es la longitud del cobre. Entonces la longitud inicial del cobre hemos definido hace rato. Longitud del cobre vamos a colocar que es directamente inicial. Esto va a ser igual a 2 metros, porque el radio es 1 metro. Entonces, reemplazando directamente la longitud final de nuestro cobre es igual a la longitud inicial, que es los 2 metros, por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del cobre. En este caso es 19 por 10 a la menos 6 por delta T. Como hemos dicho, es 100 grados centígrados positivo. Y aquí nos va a dar la longitud final del cobre. Esto es igual. ¿Cuánto da? 2,0038. 2,0038, ¿no? Sí, Sí, ¿Cuál así es el sale eso. número? número 8. Ya, 8, segunda vez. Ya. Entonces ahí ya tenemos la longitud final de la barrita ahí que está de cobre sobre el diámetro de nuestro aro. Y como podemos ver, comparando las longitudes, aquí directamente vamos a hacer la comparación del resultado anterior con el que nos ha salido ahora. Lo voy a eliminar. No, como pueden ver, no coinciden, ¿no? El que se está dilatando más es la longitud final del cobre. El del hierro, el diámetro es 2,0024. Por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestro esquemita final? Auxi, ¿se va a pandear? Sí, va a volverse tipo elíptico, ¿no? Y nuestra barra, ya nos queda 10 minutos por si acaso, se va a deformar nuestro aro, algo así, ¿no? Como pueden apreciar en la figurita que he dibujado ahorita. Porque la longitud final del cobre es un poco más grande que el del diámetro del hierro que debería tener. Obviamente aquí lo estoy un poco maximizando. La variación no se va a hacer muy apreciable porque como pueden ver la variación es casi en milímetros de longitud, ¿no? Bien, así que como pueden ver, para que no haya habido, nos dice, seguirá siendo circular el aro. Para que no hubiera cumplido eso, debería salirnos las dilataciones de igual manera, cosa que no ha resultado en este ejercicio. Por lo tanto, no va a seguir siendo circular y las nuevas longitudes son esas.
Sí, una consulta. ¿Y podría pasar de que la barra sería la que se pandee, se Ay, vuelva un arco y no así el círculo de sí, cobre, de hierro? sí, correcto. Eso ahorita solo estamos dando la lógica según las longitudes, ¿no ve? Según eso estamos diciendo, el cobre va a ser más fuerte que el hierro. Pero tu pregunta es muy buena. Eso mucho depende del material, de la resistencia del material, lo que hemos visto de poca forma con el módulo de Young, las deformaciones, eso, ¿no? Mucho depende del material. Imagínense que coloquemos, bueno, el aro de hierro sea el mismo, pero la barrita sea de plastoformo. Obviamente, aunque la barrita se dilate mucho, obviamente se va a romper, ¿no? En cierto punto, porque el hierro es un poquito más resistente. Pero como te digo, eso es un análisis un poco más profundo. Ahorita nos estamos guiando por las longitudes, no tenemos datos de resistencia. ¿Ya? Bien, entonces Gracias, Ax. aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice una esfera de cobre con un radio de 2 centímetros. Se coloca sobre un aro de 1,99 centímetros. Aquí tenemos nuestro esquemita, no lo deja pasar. De radio perforando una placa de aluminio que está a 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura común pasará la esfera a través del agujero? Entonces tenemos que ver si incrementando la temperatura puede pasar o disminuyendo. Eso tenemos que notar según cuánto vaya variando el perímetro, la longitud, para que pueda entrar dentro de nuestra abertura. Bien, para este caso tenemos que analizar los radios. ¿Qué opinan? ¿Creen que tiene que incrementar la temperatura para que pueda pasar o disminuir? Disminuir. Disminuir. Ya, pero ¿qué pasaría si la abertura al aumentar la temperatura crece mucho más que la del cobre? Por ejemplo, aquí tienen que denotar eso, según eso se van a guiar. Aquí nos dice el coeficiente de dilatación del aluminio es 24 por 10 a la menos 6, en cambio del cobre es 19 por 10 a la menos 6. ¿Cuál material se dilataría más? Cobre. No, el aluminio. ¿Por qué? Porque es 24, en cambio lo del cobre es 19. Y cuando hagan 1 más alfa por delta T, el alfa del aluminio va a ser mucho mayor y va a hacer que se incremente más. Entonces tenemos que ir incrementando la temperatura para que nuestra abertura vaya creciendo más que la que se vaya incrementando del cobre. Entonces, según esa lógica, veríamos que la temperatura final va a ser mucho mayor a los 20 grados centígrados, ¿ya? Ya, ahora vamos a copiar los datitos. Nos dice una esfera de cobre con un radio de 2 centímetros. El radio de nuestro cobre es 2 centímetros. Nos dice que el radio del agujero del aluminio, vamos a colocar directamente, ¿no? Del agujero, es 1,99 centímetros. De radio perforando una placa que está a temperatura de 20 grados centígrados. Nuestra temperatura directa vamos a colocar es 20 grados centígrados. Ya tenemos estos datos, al igual que el coeficiente de dilatación de cada material. Tenemos que ver si va a poder pasar. En este caso vamos a trabajar con los radios. También se podría trabajar con el perímetro, pero directamente nos va a relacionar al radio, ¿ya? Así que vamos a decir que el radio final, te lo voy a acercar para hacer las fórmulas bien. Radio final del cobre es igual al radio del cobre que tenemos inicialmente por 1 más alfa del cobre y delta T. Delta T ahorita vamos a definir.
para el aluminio. El radio final del aluminio es igual el radio del aluminio por 1 más alfa del aluminio, el coeficiente de dilatación, por delta T. La delta T nunca va a variar, ¿no? Va a ser constante para ambos casos. Entonces, ahora nos dice que tiene que pasar, a qué temperatura común pasará la esfera a través del agujero. Eso nos está diciendo, en otras palabras, queremos que el radio final del cobre sea igual al radio final del aluminio. En este caso ya va a poder pasar tranquilamente porque van a tener el mismo radio de abertura y de la bolita, ¿no? Bien, entonces tenemos que igualar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Vamos a decir que el radio del cobre es por 1 más el coeficiente de dilatación del cobre, delta T, es igual al radio del aluminio por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, delta T. Delta T ahorita vamos a definir. Delta T, entonces, esto es igual. Como les he dicho, la temperatura tiene que ser mayor porque el aluminio va a ir dilatándose más, o sea, la abertura, que la del cobre. Entonces vamos a tener aquí una temperatura final menos la inicial, que va a ser los 20 grados centígrados. De todas formas, si no han comprendido bien esa parte, pueden colocar directamente 20 menos la temperatura a la cual la temperatura final a la cual va a poder pasar. Lo van a reemplazar con esos signos y al final les va a salir el resultado normal, pero tienen que considerar los mismos signos para eso. Bien, el radio del cobre, que es el de la bolita, es de 2 centímetros. Entonces aquí tenemos los 2 centímetros por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del cobre es 19 por 10 a la menos 6. 19 por 10 a la menos 6 por delta T, que hemos dicho va a ser la temperatura final menos los 20 inicial. Cerramos paréntesis. Aquí vamos a tener 1,99, que es el radio del aluminio inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación del aluminio es 24 por 10 a la menos 6 por temperatura final. Ahí no me alcanzo espacio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bien, entonces si no tienen dudas, vamos a reemplazar. Sigue. Temperatura final menos los 20 grados centígrados. ¿Eso cuánto sale la temperatura final? ¿Alguien ya ha calculado? 1044,59. Ya 1044,59, ¿no? 1044,59 Grados centígrados. grados centígrados. Bien. Entonces aquí ya tenemos nuestro resultado final. A esa temperatura va a poder pasar la bolita, la esfera de cobre que tenemos ahí. Bien, ¿alguna duda que tengan de dilatación o de algo así en los videos? Sino también que les he podido pasar. En ahí igual están 2 ejercicios, no, 4 creo que son, ¿no? 4 apartes, igual repásenlos. Generalmente saben entrar uno de dilatación, a lo que recuerdo, de termodinámica y el otro de propagación de calor. De calorimetría no saben entrar tanto, que en el final creo que metió el INGE. Pero por si acaso igual tienen que estudiar. Si no tienen dudas, vamos a pasar a calorimetría. Esto igual ya lo han visto en química 100, los que ya han pasado, ¿no? Y básicamente en física es lo mismo. Entonces vamos a pasar a nuestra primera partecita que he podido extraer. La calorimetría, básicamente directamente hacen el calor ganado es igual
A menos el calor perdido. El signo menos es para denotar que la temperatura final de equilibrio en un caso va a ser mayor y en otro caso va a ser menor. Por ejemplo, tal vez eso no me comprendí bien. Aquí vamos a hacer un ejemplo bien corto. Digamos, tienen un líquido de 10 y uno de 30. Y de esto tu temperatura de equilibrio es 17. Entonces, obviamente el final va a ser 17 menos los 10, el delta T. Y el otro 17 menos 30. Pero para un caso nos va a salir negativo, que es esto. 17 menos 30 nos va a salir menos 13. Y por eso este signo negativo nos ayuda a que no haya problemas con los signos en el cálculo. Bueno, es más para eso ese signo negativo. En caso de que tengamos bastantes calores, puede ser del calorímetro, de un líquido, digamos, del agua, del hielo, puede mezclar hielo con vapor, con agua normal. En ese caso tiene que hacer la sumatoria de calores, que tiene que ser igual a 0. Bien, aquí tenemos una formulita del calor. ¿Saben qué se llama este calor? Ya lo han de vivir en teoría. Sensible. Sensible. Correcto, es el calor sensible. Calor sensible, ¿no? Y el otro calor que se llama, este de aquel ladito. Calor Latente. latente. Calor latente, correcto. Gracias, chicos. Latente. Entonces, a la hora de analizar estos calores, el calor latente, el calor sensible es más para trabajar en un estado. Por ejemplo, si varían su temperatura en un estado de líquido, digamos, el agua varía desde 10 grados hasta 90 grados centígrados, entonces en ahí va a haber un calor sensible. En caso de que quieran hacer cambios de fase de líquido a vapor, que van a estar a la misma temperatura, el líquido a 100 grados y el vapor a 100 grados, en ahí van a tener un calor latente de vaporización, porque quieren cambiar de líquido a vapor. En caso de que quieran ir de líquido a sólido, de sólido a líquido, va a haber un calor de fusión, que va a estar a la temperatura de 0 grados centígrados, ¿ya? Entonces, esos conceptos tienen que tenerlos muy claritos. Y ahora sí, voluntario, alguien que me diga cuánto es el valor del calor latente de fusión. 560. No. Ese es cercano al de vaporización. El de fusión, ¿cuánto es? ¿Alguien? ¿Todavía no han visto esta parte con el INGE? Obviamente estamos hablando del agua, ¿no? Entonces, el calor latente de fusión es 80. Tienen que saber igual de conocimiento. Calorías sobre gramo. Si ya lo introducen a la formulita de calor latente, gramo con gramo se va a ir y nos va a quedar en calorías. Ahora, el calor latente de vaporización, el valor, ¿alguien sabe? 540 calorías sobre gramo. Correcto. ¿Tu número? El 4. Ya, entonces ese es el valor, 540 calorías sobre gramo. Tienen que saberlo, en este caso igual vamos a colocar algo. El calor específico del agua, ¿alguien sabe? 1 gramo. Correcto, tu número. 3. Unidad, espero. Calorías, no. Gramos, caloría. No, ¿Caloría gramo? es calorías sobre gramo, grado centígrado. ¿Se acuerdan de la formulita? Que les tiene que dar en calorías, ¿no? Como les va a dar en calorías, está multiplicado por la masa que esté en gramos, por delta T que esté en grados centígrados abajo para que se simplifique y les queden calorías. Ya, eso es para lo del agua, para lo del hielo, ¿saben? Ya, para el del hielo es la mitad casi, 0,54, 0,52 a veces consideran.
Eso ya depende de cómo nos den en los ejercicios, pero la del agua es la más conocida, ¿no? Incluso en laboratorio se calcula ese. Bien, entonces aquí tenemos una mezcla que se realiza. ¿Saben a qué ley de la termodinámica corresponde? Segunda ley de la termodinámica. No, esa Ley es la cero de la entropía. termodinámica. ¿Cuál? Ley cero. ¿Correcto tu número? 13. 13. Ya, ese es 13. Entonces, esta es la ley 0 de la termodinámica, ¿ya? De termo. Entonces, estos conceptos igual los tienen que repasar porque en el examen del INGE entra. Pensé que era el examen el mismo de todos, a ver si es distinto Ay, me falta termodinámica. Ya, la cosa es que, bueno, es la ley 0 de la termodinámica. Vamos a colocar puntitos. Bien, en la ley 0 de la termodinámica más nos referimos al equilibrio térmico. Por ejemplo, mezclamos un agua fría con un agua caliente. El agua fría puede estar a la temperatura de congelamiento, 0 grados centígrados, y el agua caliente puede estar a los 100 grados centígrados. Mucho depende de cuánta masa de agua fría tengamos y cuánta de masa de agua caliente. Vamos a poder determinar la temperatura de equilibrio, el equilibrio térmico que se va generando, y vamos a tener un agua tibia, como nos dice aquí. Eso ya es teórico. Este concepto igual es importante que siempre consideren el cuerpo de más caliente. Por ejemplo, aquí tenemos un líquido que está dividido, ¿no? Un líquido caliente y un líquido frío de menor temperatura. El calor siempre va a ir de la temperatura mayor a la temperatura menor. Así que igual es incorrecto decir está entrando frío, ¿no? Cuando abren la ventana, ¿no ve? En sí, lo que está haciendo el calor está viendo que el ambiente de afuera es más frío, entonces está escapando y no es que el frío esté entrando a nuestro cuerpo. Ya, ese es algo porque se recuerden igual. Y por último, aquí tenemos un esquemita de los estados. Como podemos ver, la temperatura de un cuerpo sólido al ir incrementando, podemos llegar a una interfase de sólido-líquido, que es cuando actúa el calor latente. En las partes que tiene pendiente podría considerarse que ahí está actuando el calor sensible. Pero en la parte que está en equilibrio es la cual está actuando el calor latente para poder hacer el cambio de fase. Por eso nuestros esquemitas aquí, miren, se está volviendo el líquido medio vapor, en aquí el hielo líquido. Y según eso van viendo también los tiempos y según la temperatura, ¿ya? Entonces, puede haber una temperatura del estado sólido que tenemos aquí desde menos 20 grados centígrados hasta los 0 grados centígrados, que va a ser ese punto. En ahí va a haber un calor sensible que va a ir variando. Luego, el calor latente que tiene que conservar la temperatura de 0 grados centígrados para poder trabajar con el calor latente. Lo mismo para cuando estemos trabajando con el de vaporización, que va a estar a los 100 grados centígrados y tienen que trabajar tanto el líquido como el gas a esa temperatura. En el ejercicio vamos a ver de mejor manera. Eso es la introducción cortita que podría ser. Bien, aquí nos dice, para determinar el calor específico de un metal, se introducen 50 gramos del mismo a 15 grados centígrados en un calorímetro junto a 100 centímetros cúbicos de agua a 90 grados centígrados. Aquí tenemos nuestro calorímetro. Esa va a ser nuestra barrita de metal. Bueno, el metal que estamos introduciendo. Y nos dice que la temperatura de equilibrio alcanza a 70 grados centígrados. Por otra parte, se ha realizado una prueba previa para determinar la capacidad calorífica. En laboratorio, una consulta, han ya realizado el experimento de calorimetría. ¿Se recuerda, no? Lo de química. En química también se hacía, creo. ¿O no, chicos? No, aquí con el ingeniero Martínez estamos recién en dilatación lineal. Dilatación. No han hecho coeficiente de... ¿qué se llama?
conductividad Ah, térmica. perdón, coeficiente de conductividad. Sí, sí, en eso estamos, en ese lado, pero por ahí en otros lados han hecho. Ya, pero creo que en química nomás se hace, no se hace en laboratorio de calorimetría, solo se hace equivalente térmico, que un poco lo relaciona. Ya, pero es igual entrado en el final, lo que les he dicho. No era el mismo ejercicio, pero entrado en el final del anterior semestre del ingeniero Martínez. ¿En qué parte estamos? Ya, determinar la capacidad calorífica del calorímetro introduciendo en el 100 centímetros cúbicos de agua a 90 grados centígrados, siendo la temperatura del calorímetro 60 grados centígrados, alcanzándose el equilibrio a 85 grados centígrados. ¿Ya? Bien, como estamos analizando en nuestro estado final el metal, el calorímetro y el agua, tenemos que analizar inicialmente, determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces tenemos que trabajar con eso. Entonces aquí vamos a hacer un dibujito. Y nos dice que tenemos agua. Ya, ahí está nuestro esquemita. El calorímetro es la parte obviamente rectangular. Nos dice, para determinar la capacidad del calorímetro, introducimos 100 mililitros de agua o 100 centímetros cúbicos de agua. Entonces aquí definimos el volumen que tenemos de agua, es los 100 centímetros cúbicos. Que está a una temperatura de 90 grados centígrados. Nuestra temperatura del agua es 90 grados centígrados. 90 grados centígrados, siendo la temperatura del calorímetro 60. Entonces aquí agarramos el calorímetro, temperatura de nuestro calorímetro es 60 grados centígrados. Alcanzándose el equilibrio a 85 grados centígrados. Aquí vamos a tener una temperatura de equilibrio a 85 grados centígrados. Ya. Y eso nomás nos dice cuál es la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, estamos comenzando con nuestro inciso A. ¿Algún voluntario para que sabe qué tenemos que hacer inicialmente? Igualar el calor ganado y el calor perdido. Sí, correcto. A ver, ¿cómo dices? Tu número me vas a dictar, pero sigue. Número 8. 8. Ya. Entonces, correcto, tenemos que colocar el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Ya, dictame cuál sería el calor ganado y cuál es el calor perdido. El calor perdido es del agua y el calor ganado es del calorímetro. Ya, el calor ganado es del calorímetro, ¿no? Entonces, a la hora de analizar lo de un calorímetro o el recipiente que estemos analizando, en eso entra la capacidad calorífica. Entonces, el calor ganado del que gana es el calorímetro, entonces va a ser la capacidad calorífica de nuestro calorímetro por delta T. Eso es en caso de los recipientes que tengamos para determinar su capacidad calorífica. Va a ser igual a menos, vamos a tener solamente agua, la masa de nuestra agua, por el calor específico por delta T. En este caso va a ser delta T del calorímetro, no estoy colocando, y la del agua son distintas. Bien, la capacidad del calorífica por delta T. Como sabemos, la temperatura final va a ser la del equilibrio. Entonces, la temperatura del equilibrio menos la temperatura
inicial del calorímetro, porque estamos analizando del calorímetro, es igual a menos la masa del agua, que ahorita vamos a colocar en valor, masa del agua por capacidad, capacidad de calor específico del agua por delta T. La temperatura final es la del equilibrio. Menos la temperatura inicial del agua es 90. Ahí ya tenemos eso. Aquí vamos a hacer, sigue, reemplazar directo la capacidad calorífica. La temperatura de equilibrio es 85 grados centígrados menos la temperatura del calorímetro es 60. Es igual a menos la masa del agua, ¿cuánto sería? 100 gramos. Correcto. Menos 100 por el calor específico del agua, 1 por la temperatura de equilibrio 85 menos 90. Ahí nos va a salir menos 5, pero con el negativo de que tenía el calor perdido, se va a hacer positivo y ya no vamos a tener un valor negativo. Entonces, ¿cuánto da esto, chicos? 20. 20 clavado. Sí. Sí, ¿Tu número? Número 1. Ah, la número 1, ya. Unidades número 1. Calorías. Ya, calorías sobre, Gramos. Grados centígrados. no, grados centígrados nomás. Auxilio, una Eso, consulta. como les digo, tiene, sí, ¿Por qué al Q ganado no se lo ha multiplicado por una masa? ya. Es que como estamos analizando, queremos determinar la capacidad calorífica de nuestro recipiente, que en este caso es el calorímetro. La capacidad calorífica, o sea, el recipiente no podemos considerar su masa, ¿no? Porque no va a interactuar de forma líquida, bueno, con el líquido, ¿no? Va a ser un tipo sólido que no interactúa. Entonces, la capacidad calorífica directamente es del material o del recipiente por la variación de temperatura. Por eso es, así actúa la capacidad calorífica. Gracias, auxilio. Correcto. Ya. La temperatura, si no pueden recordarse, como les he dicho, el calor tiene que estar en calorías o en joules, ¿no? Como tenemos delta T, primero colocamos caloría sobre por el delta T, que es grado centígrado, se va a simplificar y ya tienen las unidades, ¿ya? Porque cuidado que no coloquen en su examen, el INGE es muy estricto con unidades, incluso les puede anular la pregunta. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? Este ha sido nuestro inciso A. ¿Nadie? Ya. Vamos a hallar el calor específico del metal ahora. Un ratito voy a conectar mi equipo. Si tienen dudas, me dicen ya ahorita. Ya, ahora sí. Esto vamos a duplicar. Nos falta el inciso B. Vamos a usar el mismo esquemita, yo creo. Esto lo vamos a borrar. Listo. Ya, es nuestro inciso B. Para el inciso B nos dice, para determinar el calor específico de un metal, se introducen 50 gramos del mismo a 15 grados centígrados. Vamos a usar el mismo dibujito. Aquí, nuestro metal va a ser esto. Ya, eso es nuestro metal. Y ahora sí. Nos dice, se introducen 50 gramos. La masa de metal es igual a 50 gramos. La temperatura del metal es 15 grados centígrados. En un calorímetro junto a 100 centímetros cúbicos de agua, tenemos ese dato, temperatura del agua a 90,
y se alcanza el equilibrio a 70 grados centígrados. Temperatura de equilibrio 70. Ya. Ahí ya tenemos esos datos. ¿Cuál sería la temperatura del agua? No nos da, ¿no? Ah, bueno, nos da 90. Estamos introduciendo en el mismo calorímetro. ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio del calorímetro? ¿Cuál sería su temperatura? 70. Este dato. ¿Cuánto? 70 del calorímetro. Sí, esa es la final. La inicial, ¿con cuál trabajaría? Porque no nos está diciendo, ¿no? La temperatura del calorímetro inicial. Solo nos No, dice, no dice. ¿cuál sería? 85. Correcto. Entonces, a la hora de mezclar, como nos dice aquí, para determinar la capacidad calorífica del calorímetro, introduciendo 100 centímetros cúbicos de agua, 90 grados centígrados, siendo la temperatura del calorímetro 60. Entonces, tenemos los mismos datos que el inciso anterior. Como ya tenemos eso, vamos a saber que la temperatura de equilibrio tanto del agua como del calorímetro va a ser 85. Entonces, a la hora de introducir, digamos, la masa del agua, calor específico por delta T, en el delta T tiene que estar respecto a la temperatura de equilibrio que tenía el calorímetro y el agua. Y la del metal va a ser un caso aparte, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál sería el calor ganado y cuál sería el calor perdido? ¿Algún voluntario? El agua y el metal serían perdidos. ¿Y el calorímetro? El ganado. No. Si te das cuenta, la temperatura del agua es 90 grados centígrados. La temperatura del metal es 15. La del calorímetro era 60, pero en el equilibrio con el agua es 85 grados centígrados, ¿no? Ya, entonces la formulita calor ganado, ahorita lo voy a colocar aquí bien, es igual a menos el calor perdido. El que gana, el que va a ganar calor es el metal, porque su temperatura es de 15 grados centígrados. El que pierde va a ser el agua, porque su temperatura es mayor y le va a regalar a la del metal, así decirlo, a la del agua. Y la del calorímetro, porque el calorímetro debería estar a la misma temperatura que la que tenía el agua. ¿No ven? ¿Esa parte han comprendido o no muy bien? Chicos, ¿Se entiende, Oxy? ya, Ya usted. gracias por confirmar. Entonces, esa es la que el metal gana y el agua y el calorímetro pierden. Entonces, aquí vamos a colocar eso. El calor ganado, el que gana es el metal. Entonces, como queremos determinar el calor específico del metal, nos da su masita que está actuando. Entonces, la masa del metal por el calor específico del metal por delta T, del metal, obviamente. Es igual a menos, colocamos paréntesis, el agua. Tenemos la masa de agua, calor, unos 10 minutos, calor específico del agua por delta T de nuestra agua. Más, porque hemos colocado paréntesis, no nos va a afectar, el calorímetro. Del calorímetro tenemos la capacidad calorífica por delta T del calorímetro. Ahora sí, la masa del metal es 50, calor específico es lo que queremos tener, por delta T del metal va a ser
la temperatura final, obviamente es la de equilibrio, que es 70, menos la temperatura inicial, estaba a 15 grados centígrados. Es igual a menos la masa de agua, nos decía que era 100 gramos, por el calor específico del agua es 1 por delta T del agua. Ahora sí, aquí es importante. Como les he dicho, el agua y el calorímetro tenían una temperatura de equilibrio de 85 grados centígrados. Entonces trabajamos con eso. 85. No, un rato. Aquí es la temperatura de equilibrio, que su valor es de 70. Menos la temperatura inicial de equilibrio entre el calorímetro y el agua era 85. ¿Ya? Más la capacidad calorífica nos ha salido que era 20 por delta T, que es la del equilibrio 70, menos la de equilibrio con el calorímetro y agua, que es 85. Entonces, ¿cuánto da esto? Si tienen dudas, ya saben, me las hacen saber. 0,836. 0,836. Sí. ¿Segura, no? Sí, está bien, Auxi, me sale lo mismo. Ya, la que ha verificado y la que me ha dictado sus números. El número 1. Ya, la número 1, luego 3. 3. Ya, gracias. Ya, entonces ya tenemos nuestro resultadito final, que es la capacidad específica del metal. Así lo hacen generalmente en laboratorio para determinar de cualquier material, metal. Y si no tienen dudas, vamos a ya pasar al último ejercicio unidades. de esta clase. Ah, es cierto, gracias. Las unidades nos faltan, ¿no? Ya, ¿cuáles son las unidades? Calorías sobre grado por centígrado, grado centígrado. Correcto. Calorías sobre grado centígrado. Sí, como les he dicho, si eso no se acuerdan bien las unidades del calor específico, capacidad calorífica, se acuerdan de la fórmula de calor y según eso definen por análisis dimensional, ¿no? Ya. Sí, una pregunta. ¿Puede volver a explicar eso de por qué no se considera la masa del calorímetro? Ya. A ver, un ratito. Ya. Ya. Cuando tenemos un recipiente, ¿pueden ver mi pantalla? No, no. A ver si pueden ver. ¿Sí, no? Sí, sí. Ya. Cuando tenemos un recipiente, a este, digamos, colocamos un cuerpo aquí, o puede ser incluso líquido, y va transmitiendo el calor al entorno, ¿no? Un calor. Mucho depende si el calorímetro almacena o no ese calor. La capacidad calorífica es la capacidad de almacenar una caloría en la variación de 1 grado centígrado, ¿ya? Entonces, a la hora de colocarlo como recipiente, aquí también puede tener agua, una respectiva temperatura. El recipiente no tiene una masa definida, solo es un recipiente al cual puedes almacenar agua, ¿no? Entonces, como solo lo estás almacenando, este va a encontrar que tiene una capacidad calorífica. Y el calor que almacene va a ser la capacidad calorífica por delta T. Eso va a ser en caso de los recipientes. En caso de que analicemos líquidos que tengamos masa, utilizamos el calor sensible, ¿no? Que es la masa por el calor específico de nuestro líquido por delta T. Así que en caso de que tengas recipientes, utilizas esto, porque va a tener una capacidad calorífica.
Y en caso de que sea un calor sensible, tenga su masa y te pida un calor específico, te dé de dato, entonces utilizas este calor. ¿Correcto o algo más, alguna duda más que tengas? ¿O no me has comprendido bien? No, sí, gracias. Ya. Ya. Vamos a pasar al último ejercicio que nos dice un estudiante del curso básico de 68 kilogramos de masa decide subir en un ascensor de 210 kilogramos, empleando simplemente la energía interna acumulada por 20 gramos de agua. Cuando pasa de hielo a menos 10 grados centígrados, a vapor de agua a 100 grados centígrados, a la presión normal. ¿Hasta qué piso del edificio podrá subir si cada nivel tiene una altura de 3 metros? Ya. Ahora sí, aquí tenemos que encontrar los calores sensibles y latentes, porque hay cambio de fase, están algunos en una misma fase, y tenemos que ver eso. Bien, vamos a iniciar con la del hielo. Ahí nos dice que tenemos cuando pasa de hielo de menos 10 a vapor de agua. Vamos a comenzar con nuestro hielo. Vamos a dibujar. Ya, ese es nuestro hielo. ¿Qué calor va a actuar inicialmente? ¿Saben? El de fusión. No, Sensible. calor sensible. Sí. Aquí tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y aquí tenemos una temperatura de 0 grados centígrados. Desde 0 vamos a poder hacer un calor latente, ¿no? El calor latente. En este caso solo tenemos que actuar con el calor sensible. Nos dice que es 20 gramos de agua. Tanto en hielo como en vapor debería ser la misma cantidad porque la masa no debería variar, ¿no? Entonces, nuestra masita es igual a 20 gramos. Aquí nos vamos. El calor, vamos a colocarle, en nuestro caso 1 ya. Calor de nuestro primer cambio de calor sensible va a ser de menos 10 a 0. El calor de 1 es igual a la masa por el calor específico por delta T. Ya. Aquí no nos está dando los datos. Tenemos que considerar el calor específico del hielo porque estamos trabajando en ese entorno del hielo, ¿no? Entonces va a ser la masa 20 por el calor específico del hielo, como les he dicho, 0,54, 0,52. Vamos a utilizar 0,54 por delta T. Nuestra temperatura final va a ser 0 por a la que queremos subir, menos 10. En ahí vamos a tener positivo. El calor 1 es igual a 108, ¿correcto? Sí, Lo verifican ya. Sí. 108 calorías. Porque la capacidad específica está en calorías sobre gramo grados centígrados. O sea, ya tenemos un valor de solo variación de menos 10 a 0 grados centígrados en un mismo estado que es el hielo. Ahora, tenemos que hacer nuestro segundo análisis para cuando tenemos el hielito a un charquito de agua, es agua ya. Entonces, ahora estamos yendo del... En este caso tenemos que ir de hielo a agua. Mejor si se van diagramando y van colocando cómo es la interacción de estos. En este caso, nuestra temperatura para hacer ese calor latente de fusión es igual a 0 grados centígrados. Por eso en la formulita de calor latente no interactúa la temperatura, porque tiene que estar a la misma, a 0 grados centígrados o a 100 grados centígrados. Entonces, aquí vamos a tener un calor 2,
que está relacionado al calor latente, que va a ser la masa por el valor del calor latente de fusión, que es en este caso, porque estamos yendo de hielo a líquido. Vamos a tener 20 por el valor, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda? 80. Correcto, 80. Entonces el calor 2, que es el del cambio de fase de hielo a líquido, es 1600. Sí, 1600 calorías. Entonces así van subiendo poco a poco haciendo los cambios de fase. Cuidado que directo quieran hacerlo. Pueden hacerlo directo, pero mejor si lo hacen detallado también para su examen, si es que entrara. 3. Ahora tenemos un líquido a 0 grados centígrados y queremos que este mismo líquido incremente su temperatura a los 100 grados centígrados. Entonces, tanto como en líquido, vamos a tener uno a 0 grados centígrados y el otro a 100 grados centígrados. Como sabemos, la masa no está cambiando. Sigue siendo los 20. No va a variar la masa para nada. No hay pérdida, tampoco nos dice. Entonces, el calor 3 es la masa, calor específico del agua. En este caso ya no estamos trabajando con hielo. Lo colocaremos por si acaso, agua, por delta T. Aquí Dime. nos dice que estamos trabajando en el curso básico. ¿No tendríamos que tomar la temperatura de ebullición de La Paz? Sí, correcto. Solo que en este caso lo adecuado a que estuviera un curso básico a nivel del mar, ¿ya? Tenemos, nos dice de dato a menos 10 grados centígrados y el vapor de agua a 100 grados centígrados. Así que tu observación es muy buena. ¿Cuál es la temperatura de ebullición a nivel de La Paz? 37. Correcto. Entonces, como es 87, tendríamos que trabajar con eso, ¿no? Con el vapor de agua a esa temperatura. Pero en caso de que no te den la temperatura, digamos, te dice cuando pasa de hielo a menos 10 hasta el vapor de agua. En ese caso, asumes como la temperatura de La Paz, obviamente consultándole al docente, y vas a poder adoptar ese valor, pero es buena tu observación. ¿Cuál es tu número? Número 8. Ah, ya, 8. Ya, gracias. En este caso vamos a trabajar de esta forma, ¿ya? Bien, entonces la masa de agua no va a variar, sigue siendo 20 por el calor específico, si es de agua, 1. Eso, como les estoy diciendo, mucho cuidado con el calor específico. A veces ven hielo y agua y colocan el mismo valor, pero el del hielo varía. Delta T, en este caso queremos que lleguemos a 100 y partimos desde 0. Calor 3 va a ser igual a los 2000 calorías. Ya tenemos 3 calores. ¿Nos faltaría más o está correcto ahí? ¿Qué dicen? Estaría correcto. No falta nada más. Hasta el vapor de agua. Nos falta. Correcto. Falta el calor latente. Sí, el calor latente. Aquí lo vamos a cambiar. Esto igual, pues. Y esto va a ser el 4. Ya. Nos vamos a dibujar. Vamos a tener nuestra agua a 100 grados centígrados y finalmente nuestro vapor. Solo lo represento así con las líneas. Entonces, este está a 100 grados centígrados. Bueno, no voy a colocar eso aquí directamente. La temperatura es 100 grados centígrados. Tiene que estar a la misma temperatura para poder hacer el cambio de fase. Esto sí ya no me sirve.
el calor 4. Para nuestro calor 4, volvemos a la masa por el calor latente de vaporización. Nuestra masa no varía, 20 gramos por calor latente de vaporización es 540. Acuérdense, 80 a 540. Las unidades serían en calorías sobre gramo. Entonces el calor 4 nos va a dar 108, 10.800, ¿correcto? ¿Sí, no? Sí, Me dicen si me equivoco en algo. Ya, ahí ya tenemos nuestro último calorcito. Pueden hacerlo directo, pero a veces siempre nos olvidamos, digamos, un cambio de fase o algo así. Y por eso lo trato de hacer así. Pero pueden hacerlo ya a su modo más adelante. La cosa es la práctica. Ya, entonces el calor total que utiliza o que emplea para hacer de -10 que esté en hielo a vapor a 100 grados centígrados sería el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4. Y ahora para esto directamente ayúdenme con el cálculo. No vamos a reemplazar, sería mucho. Ya, 12.508. sale 14.508. ya, los dos su nombre me van a dictar, ¿ya? 14.508 calorías. Ya. Sus nombres, números 4. 4 y Número 8. 4 y 8. 8. Los 4 y 8 están fieras. Ya. Ahora sí. Ahora lo que les voy a pedir es que conviertan este calor a joules. ¿Cuánto equivale en joules? Pueden usar su calculadora, ¿no? Directamente tiene una parte de conversión. Se van a energía, de calorías a joules. En calorías sería 3.465,84 joules. ¿Cuánto? 3.465. Verifican, yo he sacado 60.727. Sí, 60.730,49. Ya, 60.000, vamos a copiar 60.700. Ay, ¿qué estoy haciendo? 730. Sí, 49. 49. 49 joules. Ya, gracias. De todas formas, en las calculadoras ya vienen sus factores de conversiones, igual pueden aplicar directamente. Ya, vamos a trabajar en joules. ¿Por qué? Porque lo vamos a relacionar a la energía potencial, ¿no? Como la energía potencial siempre está en esas unidades, tenemos que trabajar en eso. Ya, ahora, ¿qué sugieren hacer? Tenemos el calor que va a aportar, pero no tenemos la energía, ¿no? Que está haciendo. ¿Qué dicen? Nos dice empleando simplemente la energía interna, no nos dice el calor del cambio de fase y todo eso. ¿Ya? Vamos a ver unos conceptos muy simples de termodinámica, que tal vez el Inge ya los ha visto. El calor es igual al trabajo más la energía interna, que es delta U generalmente. Bien, ya tenemos el calor. Este calor ya tenemos de dato. Lo que nos faltaría sería el trabajo. Entonces, para determinar el trabajo, como estamos, al final vamos a tener vapor. El vapor no va a tener el mismo volumen que tenía inicialmente el agua, ¿no ve? Entonces, esto igual vamos a ver en termodinámica. El trabajo realizado por ese gas va a ser la presión que nos dice a una presión normal. Ahí dice. A la presión normal, la presión por variación de volumen. Entonces, la presión va a ser una atmósfera
por delta B, que es la variación de volumen. Tenemos que saber el volumen final que tiene hasta cuando es vapor, menos el volumen inicial, que lo podemos considerar como la que tiene inicialmente el agua, porque no afecta tanto a donde esté actuando. Entonces, para determinar el volumen final del vapor en un estado gaseoso, recurrimos al pavo ratón, la ecuación general, ¿no?, de los gases. Entonces, la presión por el volumen final que queremos es igual al número de moles, constante universal de los gases, y temperatura a la cual está sometida. Queremos Auxilio. el volumen. Sí, dime. La presión atmosférica no debería ser 495 milímetros de mercurio porque es en el curso básico. Ah, Y sí, no, correcto. Ya, como les he dicho, vamos a trabajar a nivel del mar, ¿ya? Imagínense que hay un curso básico a nivel del mar. Ya, porfa. Eso sí, un poquito por adecuarlo ahí sea más relacionado. Ya, vamos a trabajar a la presión normal a nivel del mar. Todos los valores a nivel del mar lo vamos a hacer, ¿ya? Bien, el volumen final, entonces, volumen final es igual a nRT sobre la presión. Número de moles del vapor, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan? 1,11. Correcto. ¿Cómo has hecho? Moles sobre peso molecular. Sí. Digo, masa. El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, ¿no? Sí, Entonces, la masa, para los que no se acuerdan de esa parte, es 20, ¿no ves? Siempre es 20 gramos que hemos hecho en esta parte, la que estoy señalando, ahí están los 20. 20 sobre el peso molecular del agua, porque las moléculas, tanto en vapor, en hielo o en líquido, van a ser las mismas, pero en este caso estamos haciendo vapor de agua. El peso molecular es 18 gramos mol, ¿no? Entonces, eso ha hecho la compañera, ha hecho 20 sobre 18. Con eso ya tiene el 1,1 que me he dictado. Pero por si acaso, vamos a colocar 20, que es la masa, sobre 18 gramos mol, que es el peso molecular. ¿Cuál era tu número, compañera? 3. 3. Sí, Ya, gracias. Ya, entonces es 20 sobre los 18, que es el número de moles, por la constante universal de los gases. 0,082. debería ser en joule. Puede estar en joules, ¿no? Directamente. Pero, a ver. Ah, no. La presión estamos trabajando en atmósferas. La constante universal de los gases va a estar en atmósferas litros sobre mol Kelvin. La atmósfera con atmósfera se va a ir y nos va a quedar en litros. Por el momento vamos a trabajar con eso, ¿ya? Por la temperatura, ¿cuánto sería? 373. Tu número, Kelvin. Número 8. número 8, ya. 8. Ya, aquí tenemos sobre una atmósfera. Las unidades se van a ir. Atmósfera es litro, atmósfera con la de abajo se va. Mol Kelvin, mol con Kelvin se va a simplificar y nos va a quedar en litros. Aquí lo haremos. No, en otra hoja mejor. Ya. El valor del calor se van a acordar ya o si no vamos a volver atrás. A ver si. Ya, el volumen final. 33,95 95 litros. litros. Ya, tu número, compañera. 3. Sí que tienes los decimales, ¿no ve? En mililitros o en centímetros cúbicos, díctame. Número 3, ya te anoté. ¿Cuánto equivale? ¿En mililitros?
Sí, con decimales. 33.950,46. ¿No te ha salido con más decimales más antes? No, por eso le dije 0,46. Al final me sale con 1,11 por 0,082 por 373, me sale 33,95046. Y por 1000, 95, Sí, con todos los decimales sale 33.984. 84. Ya me han hecho confundir. Han reemplazado con esta que aquí que estamos trabajando, ¿no ve? Esta ecuación de aquí. Sí, con eso. Ya. ¿Cuánto sale tú? ¿Cuánto te salió a ti? Por 1000 más multiplicarle. Sí, multiplicando por 1000 me sale 33.984,44. A mí me sale 33.950,46. a mí me salió igual como el último, el 46. Claro, Eh, utilizando solamente el 20 sobre 18, pero es solamente 1,11. Tal vez seguro lo Ya. he utilizado todos los decimales de eso. Eso le sale, pero no ve lo que ya notamos, ¿no ve? ¿Correcto? Sí, ¿no ve? Ya. Supongo que es ese valor. Estaba viendo que me ha dictado la compañera. El volumen final es ese, el que ya va a tener el vapor de agua. Entonces, volvemos a la fórmula de trabajo. Entonces, el trabajo que has realizado para hacer eso, la presión normal es una atmósfera en nuestro caso, por el volumen final que tiene, 33.950,46, menos el volumen que tenía inicialmente, que era 20 centímetros cúbicos, que es lo que equivalía. ¿Esto cuánto da? 33.930,46. Como 46 unidades. Centímetros cúbicos. No, No, perdón. Joules no, atmósfera centímetro cúbico. correcto. Ya, ¿quién me ha dictado, pero el resultado? El número 1. 1. Ya, número 1, aquí estás. Ya, las unidades, como les digo, muy alertas. Incluso en termodinámica vamos a manejar muchos valores. Y ahí está, atmósferas, centímetro cúbico. Ahora, ahora sí quiero convertirlo a joules. ¿Alguien? Quiero convertir los 33,93, que ya va a estar en atmósferas, litro. Le he convertido de centímetro cúbico a litro. Esto quiero a joules. Ya, si no se acuerdan, Multiplicar por la ¿cómo? constante R. Por la conversión que dice 8,314 joules sobre 0,087 atmósferas litro. Correcto. 0,082. ¿Tu número? Así. Vázquez, Alejandro, no tengo número. ¿Cuál número sería, Oxy, por favor, para decir el nombre? Ya. A ver, un cacho. Como estoy haciendo una lista aparte para el segundo parcial. Aquí estás. El número 19 vas a hacer, ¿ya? Ya, listo, Oxy, gracias. Vázquez. Ya. Entonces, correcto. Para los que, digamos, no sepan cómo convertir atmósferas a litro, no se van a complicar yendo a muchas cosas. Utilizan la constante universal de los gases, porque esto va a estar en atmósferas litro, ¿no? Sobre mol Kelvin. Y la parte de arriba va a estar en joules sobre mol Kelvin. Se va a simplificar y vamos a tener en joules, ¿no? Esto con esto se simplifica. Y ya tenemos el trabajo en joules. ¿Cuánto da? 3.440,17. 3.440,17, ¿no? Joules. ¿Correcto? Ya. Tu número 3. 3. Aquí estás. Listo. Ya.
ahí ya tenemos el trabajo en joules. Ahora sí podemos aplicar la formulita. Esta es la primera ley de la termodinámica, ¿ya? El calor es igual al trabajo más la energía interna. Más lo vamos a ver más adelante en ciclos termodinámicos y todo eso. Ya, ahora sí, despejamos la energía interna que es el delta U. Ay, caramba. Ahora sí. Delta U es igual al calor menos el trabajo. ¿El calor cuánto nos daba? ¿Alguien se acuerda? 60.730,49. 60.730,49, ¿no ve? Joule. Sí, Menos. en Joule. Joule, ¿no ve? Sí, en Joule. Sí, sí. Ya. Entonces, como ya está en Joule y el trabajo está en Joule, no vamos a colocar unidades ya, pero siempre verifiquen. 3.440,17. Ya. El valor de energía interna, ¿cuánto nos da? 57.290,32. Confirmado, Auxi. Ya. La que me ha dictado, ¿cuál es su valor? O digo, su número, ¿cuál es su valor? 1. 1. Ya. Entonces, ahí tenemos el valor de nuestra energía interna. ¿Cuál creen que es el siguiente paso? ¿Alguien? Diagrama de flujo. Energía potencial. Correcto. Energía potencial. ¿Cuál es tu número? 13. 13, ¿no ve? Sí. Ya. Ahora sí. Ya, esto lo de aquí ya no nos sirve. Esta es de todas formas igual en la otra hojita. Ya. Ahora sí, vamos a relacionar la energía interna con la energía potencial, porque ya estamos interactuando con las energías, ¿no? Entonces, delta U lo vamos a igualar a la energía potencial que va a causar levantar ese ascensor. Haciendo eso va a ser la masa por gravedad por altura. ¿La masa cuánto sería? 68 kilogramos. Y el ascensor, No, 210. sí, sería, bueno, aquí lo haremos como diagramita, no hemos usado mucho el dibujito. Tenemos que considerar el peso del ascensor y como está de rojito, el peso de la personita. ¿Ya? Con eso, solo trabajamos con masa porque ya está multiplicado con gravedad, ¿no? Ya. Despejamos primero la altura. Va a ser delta U sobre mg. Delta U. Primero lo de abajo. La masa va a ser los 68 kilogramos del estudiante más los 210 de la cabina del ascensor por 9,8. Eso está en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Nos da en newton. Ahora, delta U, que es 57.290,32. Eso está en joules. Joules es newton por metro. Newton con el newton de abajo nos va a quedar en metro. Ahora sí, para terminar, ¿cuánto nos da esto? 21,06. 21,03. 21,07 o 3. 0303. 007. Ya, metros. ¿Quién me dictó primero? Número. Yo, Yo, 19. el 4. Auxi es 21.007. Sí, Auxi, yo le dije eso. Es Ya, 007. a las compañeras su número. 3. 13. Oh. 313, ¿no ve? Auxi, si usa Sí, 9. Auxi. No, Auxi, no sale eso. Si usa la ecuación que 03, usted Auxi. escribió es 21,03. Sí, Auxi, sale Ah, 21,03. Sí, Auxi, sus eso números sale. 4 y 8, ¿no ve? Sí, 19 igual, ¿Y la Auxi. gravedad cuál era? 981. No, 9,8 dijo. 9,8 ha dicho el Auxi. ajá. No se peleen, no se peleen. Igual lo vamos a redondar a 21, creo. ¿Ya? Entonces,
Haremos esto mejor para que no... Igual nos va a servir. Esto lo vamos a decir que se acerca más a 21, ¿no ve? 21 metros. Correcto. Ahora, lo que nos dice, ¿hasta qué piso del edificio podrá subir si cada nivel tiene una altura de 3 metros? Entonces, los 21 metros por, sabemos que 3 metros equivale a un piso. Entonces, aquí, por lo tanto, ¿cuánto sería? 7, ¿no? Sube al séptimo piso. Ya. Y eso es todo.